noches y bienvenidos a este cierre de Wall Street. Acaban de escuchar a Luis de Guindos, al vicepresidente del Banco Central Europeo. Un hombre que, por cierto, llegó ahí cuando se pedían cuotas de mujeres, pero él se coló. Y oye, bien está, lo que bien acaba, dirá el señor de Guindos. Luis de Guindos diciendo, uno, que están preparados para el euro digital, que van a entrar, que es un buen momento, que la economía de China está repuntando y efectivamente, aunque aún no se nota en exceso, sí que se va a notar en el consumo en este medio largo plazo, sobre todo a lo largo de este final de año 23, hacia ese final de año y principios del 24, y por supuesto que tienen que seguir con las subidas de tipos de interés, que de momento no hay variaciones en el rumbo marcado. Esto por el lado de lo que acaba de ocurrir, por el lado de lo que todos tenemos en la cabeza. Vamos a hablar largo y tendido además hoy con, como cada jueves, expertos en geopolítica, los mejores que tenemos aquí en Negocios Televisión, cada jueves. Vamos a hablar con ellos, con José Antonio Alonso, con Miguel Ángel Temprano, bueno, lo van a ver con José Luis Orella, todos aquí en Negocios Televisión. Vamos a hablar de qué, de lo que viene diciendo el secretario de Defensa estadounidense a lo largo del día de hoy, lo que dijo ayer, lo que viene diciendo desde que encontraron esa especie de globo satelital chino a una altura que en teoría es difícil que esté espiando nada, pero que derribaron ellos mismos, y vamos a también buscar exactamente qué y cómo lo han derribado, cuáles son las claves de esas fotografías. En todo caso, globo derribado y Estados Unidos asegurando que, ojo, China está invadiendo su territorio y sobre todo amenazando, y estas palabras son textuales, la seguridad estadounidense. Hasta ese punto están llegando las relaciones y vamos a ver si no hay un intercambio también más elevado. De momento China calla al respecto y la partida se sigue jugando en Europa, se sigue jugando en Ucrania, mientras, por un lado, se habla de esos globos, de esa geopolítica entre China y Estados Unidos, que son quienes están detrás en esos dos bloques, y sobre todo, mientras en el lado económico de lo que se suele hablar es de sanciones y de armamento. Allá en su momento se habló, por ejemplo, durante la Primera Guerra Mundial, de algo llamado la Betty la Gorda, que venía a ser en realidad un lanzamisiles que hizo millonarios a los fabricantes de armamento alemán. Ahora, herederos son quienes fabrican los Leopard, que ya están agotados y para cuya realización, aunque hay mucha demanda, vuelve a no haber piezas, así que están en cola. Tienen problemas, dicen, para fabricarlos porque faltan piezas. Bueno, están en ello. ¿Qué quiere decir esto? Que se ha vuelto a disparar la demanda de un país que cada vez que se enfrenta a una guerra dispara el PIB, la inversión de su PIB en defensa. Hablamos de Alemania, pero de momento no ha entrado en guerra. Seguimos en ese asunto meramente ucraniano, mientras Zelensky sigue haciendo esa suerte de apariciones en las que, bueno, mezcla de una propaganda y de, desde luego, una difusión importante de lo que le está ocurriendo, o lo que está ocurriendo, visto desde los ojos del lado ucraniano, allí en Ucrania. Pues ayer visitó Londres, hoy París, y cenará allí en vísperas de una cumbre europea, algo que a Italia no le ha hecho ninguna gracia. Giorgia Meloni está harta, la primera ministra italiana que va a acudir a su primera cumbre europea, está harta de la actitud de Francia y de Emmanuel Macron. Harta de que Emmanuel Macron se erija en una especie de príncipe europeo, que es quien dirige la política del viejo continente, cuando en realidad, ha dicho Meloni, solo está trabajando por la política interna. Dice que no es momento de hacer eso, que es un momento de seguir de forma conjunta en Europa y que llevarse a Zelensky de cena a París antes de esa cumbre europea no tiene ni pies ni cabeza. Una Giorgia Meloni, por cierto, que ha intentado poner sensatez en cuanto a los envíos de armamento y, sobre todo, en cuanto a esta especie de imagen de gira europea que está haciendo Zelensky, diciendo que se debe ir al mismo Parlamento Europeo una y otra vez y explicárselo a todos los miembros una y otra vez. No esta suerte de gira extraña que termina con una cena en París. A ese punto está llegando la relación con una Giorgia Meloni que, es verdad, no le tenía tampoco especial afecto a Macron antes de su llegada al, a la cúpula, al gobierno de Italia. Y en España dirán ustedes, ¿qué estamos haciendo? Porque hablamos de sanciones al petróleo y resulta que es protagonista España, muy protagonista. José Antonio Bittner, CEO de esta casa de Negocios Televisión, presentador de Business Connection, viene diciendo desde hace tiempo que existen una serie de flotas fantasma rusas, es decir, barcos que sin bandera rusa llevan crudo ruso y que esto se está intercambiando, se está subiendo a otros buques, a otros petroleros de mayor carga que pueden almacenar hasta 2 millones de barriles para trasladarlos después a Asia, a África, etcétera, etcétera.
y que eso está ocurriendo en Ceuta. Bueno, hoy nuestra compañera Marta Isarro también, desde Rolling Stock, ha explicado que la Capitanía Marítima de allí, española, pero con esa base de Ceuta ha estado hablando, para intentar sancionar a las empresas que hagan esto. Pero es que no se puede. Desde el Ministerio de Transporte, aquí en España, aseguran que no es posible sancionarlos porque no están haciendo nada malo. No vamos a citar los nombres en concreto de quienes dicen esto, pero claro, el problema es que solo pueden quedarse mirando, porque no se producen en aguas nacionales esos intercambios, porque no se producen en aguas de Ceuta, porque no se producen en aguas españolas, y porque además no están haciendo nada en esos puertos. Sí se puede impedir que atraquen o que se intente reparar el barco en cuestión. Pero es que eso no está ocurriendo. Lo que está ocurriendo es que buques pequeños, preparados además para atravesar el hielo, salen desde Rusia, del mar Báltico, llegan cruzando el estrecho de Gibraltar, pasando a aguas internacionales, y allí les esperan petroleros gigantes, insisto, hasta 2 millones de barriles. Es decir, que pueden cargar entre 3 y 4 barcos de esos rusos que llegan hasta allí y cargan ese combustible y se lo llevan a especialmente China, sobre todo. Pero también hay algunos que desembarcan en África. Muchos de esos petroleros son de procedencia iraní, por cierto. Es decir, que se está formando toda esta nube. Y dirán ustedes, bueno, pero esos petroleros en teoría no pueden transportar esa carga hasta esas aguas internacionales durante ese trayecto, porque la carga no está topada. Y por lo tanto, está contraviniendo las sanciones europeas. Pues es verdad, pero pasa otra cosa, y es que los barcos no llevan bandera rusa. Llevan banderas de Panamá o de algunos paraísos fiscales, normalmente conocidos así, pero que están prestando su bandera para que efectivamente se produzca este ejercicio. ¿Que a Rusia le cuesta un poco más algunas de las cosas? Sí, pero a cambio está sacando muchísimo petróleo fuera. ¿Qué ha ocurrido entonces? Que el G7 se está cogiendo también un rebote importante con todo esto y quiere ya sancionar a China, a Irán, a Irak, a todo el que ayude. A Corea del Norte, a todo el mundo, de verdad. Si estas empresas, si estos buques están ayudando a Rusia, entonces también hay que sancionarles. Pero ¿cómo lo van a hacer? Si muchos de ellos tienen otro tipo de banderas, si están... Volvemos a ese problema, a esa tesitura en el que nos ha metido la ética europea y que no está muy claro cómo conjuga exactamente con ese apartado económico. Bien, es verdad que gracias al bofetón energético que se llevó el viejo continente en su momento, este invierno parece, y digo parece porque todavía no hemos terminado, pero parece que Europa lo ha pasado bien gracias a todas las reservas que incrementó con el gas. Eso sí, se ha llevado por delante la economía alemana. Vamos a hablar de todo esto, lo vamos a hacer en nada, 12 segundos, aquí en Negocios Televisión, con los mejores expertos. Ya llegó la hora de calentar los motores y despegar a lo que seguramente les va a apasionar. Hablamos de la operativa. ¿Y qué mejor forma de calentar los motores que agregar a lo que ya habíamos aprendido en módulos anteriores dentro del análisis técnico la sección de indicadores y osciladores? Esas herramientas que harán que a lo largo de tus análisis puedas tomar las decisiones más correctas y sobre todo que te puedan preparar para lo que va a ser la operativa. Hemos preparado 4 vídeos exclusivos de 1 hora de duración aproximadamente entre los 4, donde tocaremos qué son los osciladores, qué son los indicadores, qué diferencias hay. Tocaremos también, como primero, las medias móviles, qué diferencia hay con las simples, con las exponenciales, cómo se utilizan. Veremos ejemplos reales, actualizados, en algunas divisas de Forex, como también en los principales índices. Vas a aprender a utilizarlas. Pero lo más importante, vamos a ver también, por ejemplo, en el caso de las Bollinger, bandas de Bollinger, qué utilidad tiene, sobre todo en un mercado lateral, que es el terror de todos los analistas, todos los traders, a la hora de utilizar indicadores. Y cómo te puedes salvar de esto. Esto es muy importante que lo tengas presente, porque sobre todo, con la ayuda también de
el Parabolic SAR, vas a poder mezclar todo lo que vas a aprender en este módulo exclusivo dentro de la Academia de Negocio Televisión, que te permitirá operar casi cualquier activo financiero en cualquier lapso de tiempo y seguramente te haga tomar mejores decisiones. En el próximo módulo, la próxima semana, entraremos de lleno con el MACD, estaremos con el RSI, con el estocástico, pero lo más importante, tendrás todos estos ingredientes que te permitirán, sin lugar a dudas, tener un mejor resultado a la hora de analizar. Pero lo que quiero, lo que buscamos, es que te transformes en un arquitecto de estrategias. ¿Qué significa? Que puedas tú mismo, sabiendo cómo funcionan todas estas herramientas, que finalmente logres llegar a tu estrategia perfecta. Y ese trabajo vamos a hacerlo en forma conjunta y durante todo este mes de febrero. Lo prometido es deuda y aquí se pagan, lo decimos siempre. Si esto es negocios televisión, pues será por alguna razón. Vamos a no meternos tampoco en embrollos. Vamos con esos expertos prometidos. Vamos, entre otros, con José Luis Orella, profesor de Historia Contemporánea en la Universidad CEU San Pablo. ¿Qué tal? Muy buenas, es un placer estar aquí. Muy bienvenido a su casa. Tenemos también por aquí a Miguel Ángel Temprano, que es analista independiente, que ya saben ustedes que lo mismo le llamamos porque necesitamos un análisis macroeconómico sesudo, que efectivamente conocer qué está pasando detrás de la industria militar, de estas fotografías. Nos comentabas fuera, y no te voy a dejar escapar, lo que ha pasado con algunas fotografías y estos lobos chinos. ¿Qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, creo que tenemos también al otro lado de las ondas a Pedro Mourinho. Sí, creo que está al otro lado. Él es fundador y CEO de Iberatlantic Global Corporation, experto en macroeconomía y geoestrategia. Pedro, muy buenas noches. Bueno, no sé si nosotros no le oímos o no nos oye él. Pedro, ¿nos escuchas bien? Ahora he comenzado a escuchar ahora mismo. Ahora sí, muy buenas noches. ¿Cómo está? Muy buenas noches, perfectamente, gracias. Bueno, a los tres, y empezando por José Luis, hacía yo un análisis un poco por poner en contexto antes de que os sentaseis a los telespectadores, pero el G7 quiere imponerle sanciones a China, a Irak, a Irán, a Corea, a todo el mundo que ayude a Rusia con el asunto de los petroleros fantasma que vemos en Ceuta. El ministerio dice que no puede hacer nada, porque esto se produce con banderas internacionales, en aguas internacionales, y que no hay banderas rusas por ningún lado. Así que un asunto menos. El otro, Estados Unidos y China, con el globo. El otro, Zelensky haciendo una especie de gira, y Giorgia Meloni muy enfadada con Emmanuel Macron, porque dice que se lleva el protagonismo hacia París, cuando esto debería ser una cosa global. No hay ni un día tranquilo con esto, ni uno. Bueno, es un escenario con un baile muy movido, ¿no? Y todo el mundo quiere tener su momento de protagonismo debajo de la luz, ¿no? Por una parte, pues para Estados Unidos también es bien claro que quiere desde luego aislar lo que sería la pandilla de amigos un poco de Rusia, o por lo menos aquellos países que se están beneficiando un poco de la zona un poco gris, también de los tratos económicos, y que están viendo una posibilidad desde luego de hacer negocio y ayudar a un posible aliado de esa manera en una posición neutral, ¿no? Estados Unidos desde luego quiere pegar el golpe encima de la mesa para decir, bueno, se acabó el asunto, aquí hay una potencia dirigente que soy yo y desde luego no se va a jugar un poco en ese aspecto, ¿no? Venga, pues empecemos por Estados Unidos entonces. Con esto del globo chino, dice que China está amenazando, han dicho textualmente, la seguridad nacional estadounidense. Esto lo dijo ayer el secretario de Estado, hoy lo ha dicho el secretario de Defensa. Está Estados Unidos claramente en esta onda de los globos espías. Han confirmado que es espía el globo, o han confirmado Estados Unidos, quiero decir. Y de fondo, de más de fondo, están también esas acusaciones que empieza a haber de que el Nord Stream, el gasoducto, lo saboteó Estados Unidos. ¿En qué posición está quedando y cómo va a quedar de cara a los próximos meses esa potencia que es Estados Unidos y que, como dice José Luis, estaba sacando esa parte de tajada económica? Es una posición de fuerza, entonces también es en un momento una manera también de decir Estados Unidos no estamos en retroceso, no somos una potencia en decadencia
y desde luego estamos mostrando músculo. Si antes siempre se asimilaba al Partido Republicano con fortaleza y desde luego esa reimpresión de que Estados Unidos volvía y el Partido Demócrata como una mayor debilidad, Biden está demostrando en este aspecto que el Partido Demócrata es más bien el Partido Demócrata histórico, ¿no? Y que por lo tanto cualquiera que intente jugar desde luego a no ser un amigo leal de Estados Unidos lo puede pagar. Lo del globo, desde luego los globos han estado siempre por allí. Es un momento, desde luego, de advertir a algunos de los países que, ojo, que con nosotros no se juega, ¿no? Y desde luego el que está con nosotros va a estar y el que no está con nosotros lo va a pagar. Miguel Ángel, ¿sabían que el globo estaba ahí desde hace tiempo y han elegido ir ahora a derribarlo y advertir? ¿O es China quien ha dejado que se vea el globo? ¿Qué ha pasado ahí? El globo se ve clarísimamente. Para que nos hagamos una idea, los aviones de... Ahora, el que haya visto la película de Top Gun habrá escuchado los aviones de quinta, cuarta generación y eso. Vamos a ver, Estados Unidos tiene dos aviones de quinta generación, el F-22 y el F-35, que lo que distingue a un avión de generación de una a otra son dos cosas características. La primera es su sello térmico, por así decirlo, es decir, la capacidad que tiene el enemigo de verte o lo invisible que tú puedes ser, y luego los sistemas de armas. Vale, cualquier cosa de estas, al lado de un globo, estamos hablando como un alfiler al lado de una viga. Es decir, el globo lo ven desde cualquier sitio, sobre todo porque el globo vuela a la altura que vuela el U-52, que es el avión espía americano. El que el globo ha pasado. Lo que no está claro es que tenga capacidad el globo de espiar a esa altura, dado que o los chinos están hiperavanzados en la tecnología de espionaje, o no podemos comparar un globo con un U-52, es decir, la maquinaria de espionaje que lleva un U-52 para volar a esa altura. Entonces, ¿se les ha caído el globo o qué ha pasado ahí? No, ha llegado un momento en que yo creo que los americanos han dicho: vamos a hacer un acto de demostración. No dejamos. Primero, yo no creo que los chinos puedan espiar mucho por el globo. Eso para empezar. Eso no me lo creo. No me lo creo. Además, los americanos han hecho una cosa muy característica. Han sacado una foto muy vamos a ver, al público normal no la entenderá, pero todo aquel que entienda un poco de esto la ha entendido perfectamente. Cuando se veía caer el plástico hacia las costas de South Carolina, había un avión. ¿Por qué había un avión ahí? El avión era un F-22. Es el único avión, el F-22 Raptor, un avión que ya no se fabrica, y es el único avión que los americanos nunca han exportado, nadie sabe por qué, pero que es el antecesor del nuevo avión que se prevé para el año 2030, que es el de sexta generación. Es un avión que vuela muy alto, que es hipersónico, bueno, todo aquello que es como mostrar algo. Fuerza, no músculo, que decía... Sí, quizás no lo sé, pero yo lo que sí, hay una cosa que me llama mucho la atención en todo el movimiento geopolítico del mundo, es, tomamos medidas contra alguien, y se tiran tomando medidas contra alguien años. Es como si sacasen la lista tuviese 250 líneas y el primer día dijesen las 5 primeras, luego las 5 segundas. Coño, si te lo quieres cargar, utiliza las 250 el primer día. Y así llevamos 10 paquetes de sanciones que verá la luz el próximo 24 de febrero, el último. No lo hagas así, porque parece que tiene poco sentido, ¿no? Entonces, ahora viene con los petroleros, pero permiten que el petróleo que se refina en India venga a Europa. Aunque salga incluso de allí. Obviamente el ruso va a India, que lo compra más barato, y los indios nos venden el diésel a nosotros. Entonces, esto es como este movimiento geopolítico mundial en el de que todos nos peleamos con todos, pero nos peleamos lo suficiente como para que el daño sea contenido siempre. Y en esta película nos encontramos que hay tres grandes actores: los chinos, los rusos y los americanos. Los rusos, que han dejado de estar y quieren, volver a estar, los europeos no somos nadie, que han dejado de estar y quieren volver a estar, y los chinos, que no estaban y ahora están. Y los americanos, que eran los jefes, y se ven que ahora tienen a uno que le gusta ser más jefe que ellos, que es el chino, y ahí está la jugada. Pedro, con todo este abanico de cosas, yo no sé por dónde quiere empezar, o si quiere empezar precisamente por lo que está ocurriendo con el crudo, con ese buque fantasma, con si España puede hacer algo,
o en estas claves que está dando Estados Unidos. Buenas noches. No, buenas noches. Por completar un poco este escenario que han planteado los contertulios, yo simplemente creo que en el tema del globo chino, pues los americanos han utilizado este recurso del marketing, que es el top of mind, ¿no? El tenerte aquí en la cabeza, digamos, a China, porque llevamos muchos meses hablando específicamente de Rusia y del conflicto con Ucrania, pero al final los norteamericanos tienen claro que el gran juego, el gran enemigo, el gran adversario es China, y por lo tanto también están diciéndole otra vez a la opinión pública, oiga, centrémonos en China. Esto de Ucrania ya se está extendiendo demasiado, nuestros objetivos estratégicos ya están en buena parte conseguidos y tenemos que focalizarnos en China. Eso yo creo que es un poco lo que está pasando, porque al final es el relato y poner esto en top of mind, en primera línea. Sobre el tema del crudo también coincido que en este caso, aunque se está apretando a algunos países con el tema de las sanciones, por ejemplo, es muy llamativo que esta presión no se esté haciendo con la India, que es el gran beneficiado. En el mes pasado ya se ha convertido Rusia en el mayor exportador de petróleo crudo a la India. Hace escasamente un año, en el 2021, el comercio bilateral entre India y Rusia era de aproximadamente 5 billions y ha subido a más de 30 billions simplemente en el último año, en el año 22, fundamentalmente por el trading tan fuerte que está habiendo de commodities, fundamentalmente de crudo, que, como muy bien ha dicho también el contertulio, es refinado y después una parte absorbe el propio mercado indio, que cada vez tiene necesidades más ingentes, pero otra parte es desviado a Europa, obviamente con pingües beneficios para las empresas de refino en India. Y ahí se ve que no se puede apretar políticamente a los indios porque son el contrapoder en Asia a China, y tampoco no te puedes generar a todos los emergentes de golpe de enemigos, ¿no? Ya tienes el conflicto con Rusia, ya tienes identificado claramente a tu gran enemigo en China, tampoco es para poner en esa lista de emergentes pues a Turquía, a India, a Indonesia, a Nigeria, a Egipto, a Arabia Saudí, todos a la vez enfrentados a Estados Unidos. Pero yo, un poco en la línea de lo que decía Miguel Ángel y con esto de la lista, ¿no? Sacamos una lista, tenemos 250 medidas para sancionar y relacionándolo con lo que dice Pedro, José Luis, ¿qué sentido tiene? ¿Se puede sancionar a tantísima gente de verdad? O sea, ¿tiene un poder efectivo lo que está diciendo Pedro? Pues, ahora voy a ir contra la India también, si veo que empieza con el crudo. Bueno, pues empiezo por la India. Sudáfrica tiene una crisis energética de la... Ni me sale de la que tienen liada allí, que están a punto de declarar estado de emergencia con el asunto de la crisis que tienen montada, y precisamente por no comprarle a estos países también. Pero ¿se puede sancionar a toda esta gente, adherirse al G7, sancionar a Corea, sancionar a China, sancionar... ¿Todo eso es posible realmente? Es muy peligroso porque, como bien ha dicho, además el BRICS es uno de los clubes que está cogiendo ahora más brillo y ahora se están acercando a algunos países y ya la propaganda se está desarrollando. Hombre, el BRICS puede abrirse a más candidatos y está Irán llamando allí, está Argentina llamando ahí, está Arabia Saudí llamando ahí, está también India. O sea, se puede estar convirtiendo precisamente en un club que diga, oiga, queremos un mundo diferente, un nuevo orden, y no solo somos países protagonistas en el mundo económico, sino que queremos también nuestro traslado al plano político y un nuevo orden internacional. Y eso no, pero Europa no tiene una posición que digas, me puedo poner a sancionar a todo el mundo. No, pero perdón, hay un detalle muy importante. La pregunta es ¿por qué India es el principal receptor del crudo? De crudo, no de refino. Porque resulta que el petróleo ruso es un petróleo pesado que necesita un tipo de refino muy especial que en grandes cantidades solamente lo tienen los indios y los indonesios, que los cuales se han convertido en la salida. Obviamente
tanto uno como otro no están comprando al precio de mercado, sino mucho más barato. Otro que tenemos la capacidad de refino de este tipo de petróleo, obviamente en unas cantidades mucho menores, y gracias a Dios, somos los españoles. La refinería de Puerto Llano tiene capacidad, eso es lo que nos hace a nosotros que el abastecimiento de diésel, que no significa que al precio que nos gustaría tenerlo, lo tengamos asegurado. Pero a India esto le ha venido, vamos, le ha venido Dios a ver, porque de buenas a primeras se ha encontrado con un mega negocio donde compra petróleo muy barato y donde encima se le abre un mercado brutal para poder vender el refino. O sea, si hace de intermediario y se está forrando. Y se está forrando. O sea, la crisis rusa, entonces, dices tú, bueno, pues ahora yo sanciono al indio porque compra al ruso. Lo está haciendo muy bien India. Es que le está comprando el petróleo al margen. O sea, yo no sé si el precio de me parece que son $60, ¿no? No sé si los $60 es el precio que han puesto los occidentales a motu propio o es el precio al que han averiguado que los indios se lo están comprando a los rusos. Pero qué casualidad, que los indios de repente descubramos que están comprando el precio al que nos entra en el rango para que lo puedan comprar, para que lo refinen y no lo vendan. Bueno, de hecho, yo no sé, al hilo también lo que comentaba Pedro, y con todas estas maniobras que están produciendo ahora en aguas internacionales aquí al ladito, lo que ha ocurrido es que han llegado a venderse barriles incluso a $15 el barril, ¿eh? Le cobraban luego otra serie de cosas por encima, pero el barril estaba vendido a $15. Y ya está. Y luego India, efectivamente, ya le subirá el precio. ¿Se puede hacer algo con lo que está ocurriendo en Ceuta? Con ese trasvase que se está produciendo. Claro, si traen unas banderas de Panamá los barcos, sean rusos o de donde sea, porque claro, no voy a ser yo tampoco más papista que el Papa. Si traen banderas de Panamá, si traen esas banderas y hacen el intercambio, ese ship to ship que se llama, ¿no? De uno a otro, en aguas internacionales, ¿puede hacer algo el gobierno de España por más que estén a 20 kilómetros de Ceuta? Pues yo creo que poco se puede hacer, es decir, si están en las aguas internacionales. Otra cuestión es que si los barcos que participan tienen pabellón español o son empresas españoles, como creo que se le está haciendo llegar por parte del gobierno, pues es susceptible que estén en las sanciones, puedan incumplir algunas de las sanciones que ha establecido la Unión Europea o incluso puedan entrar en las sanciones secundarias de Estados Unidos, porque sabemos que Estados Unidos, aparte de obligar a sus nacionales y a sus empresas, también tiene estas sanciones extraterritoriales, que son las sanciones secundarias y que tranquilamente pueden sancionar a una empresa española, europea o de terceros países. Lo que sí que está claro es que en el mercado mundial del petróleo ya durante muchos años hay países que son enormemente exportadores, como es el caso de Irán, que básicamente dependen su presupuesto de la venta del crudo y a pesar de estar sancionados, en el caso de Irán lleva más de 20 años las sanciones al petróleo y a toda la economía iraní y han sabido sortear estas sanciones y han sabido colocar su crudo en los mercados internacionales. Por tanto, hay desde flotas petroleras hasta los sistemas de apagado del seguimiento de los buques, como estas técnicas de trasvase ship to ship y digamos que ese máster práctico ya lo tienen y ahora los rusos se están convirtiendo obviamente en alumnos aventajados y aplicando las mismas medidas. Saltando del petróleo, de las sanciones, ¿qué les parece? Zelensky en Londres, Cámara de los Comunes, Zelensky en París, cenando con Macron, Zelensky en la cumbre europea. ¿Cómo ven ustedes todo este tipo de movimientos? ¿Lo siguen considerando parte de ese juego público, de cierta propaganda bélica que hace por su lado Zelensky, o ya es otra cosa? ¿Cómo están viendo todas estas visitas? Yo creo que Zelensky lo único que está es pidiendo un salvavidas constante. El país no es capaz de subsistir sin ayuda diaria para simplemente alimentar o mantener los hospitales o al equipo de bomberos y no tiene ningún tipo de armamento. Además, su ejército es un ejército extremadamente motivado, algo muy complicado
de conseguir, pero es un ejército que ha aprendido a lo que es luchar, digamos, son los infantes. Pero la guerra tiene varias etapas. Tiene la etapa de los blindados, tiene la etapa de la artillería y los morteros y tiene la etapa de los infantes. Claro, te faltan las otras dos, que además necesitas entrenamiento técnico, además de piezas de lanzamiento y de munición. Se le está suministrando de todo, pero claro, ahora se encuentra con que los rusos van a emplear blindados, algo que ellos no tienen. Manejar un blindado, lo he dicho muchas veces, al final es un trozo de 64 toneladas relativamente fácil de manejar. Yo me he montado y lo he conducido. Eso es una cosa. ¡Ja! Ahora, todo lo que viene detrás, el sistema de armas, los sistemas de defensa, eso son palabras mayores que no, para lo cual ni está capacitado todo el mundo, necesita un entrenamiento muy elevado, y tanto los Leopard 2 como los Challenger que les ha dado o que ha salido hoy Sunak, que dice que le va a dar, son palabras mayores. No hablemos ya de los cazas. O sea, bueno, parece que todo el mundo se ha negado a dar aviones. Obviamente, porque yo creo que entregar cazas, nadie te asegura que cuando tú dispares, yo no te digo ya un misil, sino un simple cohete, es decir, algo que va dirigido directamente a donde tú estás apuntando, no te vayas de la frontera y tengamos un problema más serio con los rusos. Pero Zelensky lo que está es intentando sobrevivir, es decir, alargar lo máximo posible la guerra en el sentido de darme cosas para poder seguir luchando, porque el día que vosotros queráis, se acabó. La guerra se ha acabado. Yo no tengo ni voz ni voto y no quiero dar esa apariencia. Y ahí ya puedes añadirte otro tipo de escenas. Por ejemplo, Zelensky, en esa ayuda podemos decir, esa imagen de héroe militar, como vemos, bueno, lleva un año y todavía podemos decir con la misma camisa, ¿no? O sea, la imagen de yo soy un soldado igual que los demás, etcétera, y desde luego ya puede estar delante de quien sea, él sigue interpretando el papel que desde luego desarrolló en el primer día, porque podemos decir no ha cambiado de ropa absolutamente en todo el año. Segundo, hay que tener en cuenta, añadiendo... Bueno, ayer, ¿no? Tenía una sudadera negra en vez de verde. Sí, ha cambiado por lo menos algo, pero tienes 7 millones de ucranianos fuera del país, tienes 16 millones de ucranianos que están fuera de sus hogares, o sea, una situación verdaderamente dramática y calamitosa. No quedan, desde luego, el personal entrenado que podría utilizar ese tipo de armamento. El armamento es soviético, ya no queda ya ningún país ya en sus stock, ya se está utilizando el armamento europeo con las dificultades que ha dicho aquí, y entonces, claro, podemos decir su supervivencia antes de una negociación de paz depende de lo que digamos los demás, porque desde luego es la única capacidad. Y por el otro lado tienes modelos antiguos, desde luego, de blindados rusos, pero que pueden volver a la situación desde luego su herencia. No tendremos el mejor modelo, pero sí podemos abrir los stock y sacar desde luego una gran superioridad numérica de modelos antiguos. Mira, un pequeño detalle, los Challenger ingleses utilizan munición no OTAN. Normalmente, o sea, todos los países hemos homogeneizado nuestra munición para que sea intercambiable. Bueno, pues el problema está en que la munición de los Leopard 2, que tenemos todos, más antiguos, más modernos, utilizan munición de 120 milímetros. La de los Challenger no vale. Por lo tanto, quien tiene que suministrar toda la munición que necesiten los carros que le va a entregar los ingleses son los ingleses. Con lo cual, el límite está hasta donde estoy dispuesto a vaciar mis arsenales. Y en esa línea, por cerrar también esta línea de preguntas y enseguida os mando otra cuestión, Pedro, ¿no vamos a ver aviones nunca aliados sobre territorio ucraniano o terminaremos por verlos pilotados por aliados? Bueno, es que hasta ahora todas las líneas rojas que a lo largo de los meses se estaban planteando en el suministro de armamento a Ucrania se están superando una tras otra. Es decir, entonces ya establecer líneas rojas pues es un poco aventurado. Si bien es cierto
que, tal como se ha explicado anteriormente, y me parece además lo correcto, cada vez este armamento más sofisticado necesita equipos humanos capacitados para hacerlo. Es decir, no se improvisa un piloto de un caza. Y eso implicaría ya no la participación como apoyo logístico o apoyo armamentístico de la OTAN, sino que sería probablemente la involucración. Y esto es lo que habría que plantearse, es decir, ¿queremos llevar el conflicto a una escalada que sea un enfrentamiento abierto entre la OTAN y Rusia? Parece que hay algunos países en la OTAN, los bálticos, la propia presidenta del Parlamento Europeo, que por cierto, lo primero que tendría que intentar conseguir es que Malta, su propio país, se sumase a la OTAN, porque que yo sepa no es miembro de la OTAN, pero ella es muy belicista a la hora, o de defensa por lo menos, de ser una política muy agresiva en la confrontación, pero lo que está claro es que si seguimos dando estos pasos, pues nos podemos encontrar en una escalada ya realmente peligrosa del conflicto, y eso a mí por lo menos me genera perplejidad. Bueno, hay otro punto que es si va a entrar o no Ucrania en la Unión Europea en medio de todo este caos. Pero si me permiten los tres, voy a aparcar ese asunto un segundito. Voy a dar paso a Manuel Escudero, que sé que está también al otro lado esperando, el secretario de Economía y Empleo del Partido Socialista, presidente del Centro de Desarrollo de la OCDE. Les invito, Pedro, José Luis, Miguel Ángel, que si tienen también alguna cuestión, pues nos se la trasladan a Manuel. Manuel, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches, pero ya no soy secretario de Política y Empleo del PSOE. Es verdad. Fue secretario de Economía y Empleo, efectivamente, presidente de ese Centro de Desarrollo de la OCDE, que de hecho es por lo que en realidad le combinamos esta noche, bien lo sabe también. Bueno, en realidad soy presidente del Centro de Desarrollo porque soy embajador de España y me han elegido, pero si no soy embajador de España no sería presidente del centro. De todos modos, es un trabajo estupendo porque trabajo con muchos países que no son miembros de la OCDE y tenemos constantemente un diálogo de políticas muy interesante entre países de la OCDE y países que no son de la OCDE. Sí. Yo no sé si quiere, al margen de una serie de cuestiones que le quiero trasladar, no sé si quiere también, dentro de la tertulia que estamos llevando, dar algún punto de vista desde su experiencia, que es mucha y buena. Bueno, pues la verdad que yo estaba escuchando a lo que oía comentar y tendría alguna pequeña matización que hacer, ¿no? Yo creo que desde la posición que vemos en la OCDE, Estados Unidos es cierto que está en una posición, digamos, en la cual la confrontación y la competición con China prima sobre la cooperación, pero también elementos de cooperación. Y, desde luego, desde el punto de vista de la propia OCDE, yo creo que combinamos e intentamos combinar la confrontación, porque es indudable que tenemos valores diferentes, y la competición, también con la cooperación basada no en valores comunes, sino en intereses comunes, ¿no? Entonces, en este sentido, por ejemplo, hoy hemos tenido el inicio de yo creo que va a ser un gran foro, que es el foro para la mitigación de alternativas para la mitigación del carbono, donde participa no solo los países de la OCDE, con Estados Unidos, Alemania, Francia, la Unión Europea, España, etcétera, etcétera, sino también India, Indonesia, China, Sudáfrica, Brasil, todos los países emergentes, ¿no? Y la verdad es que es un foro de cooperación para intercambio de datos sobre las mejores prácticas para luchar contra el carbono, que me parece que es también parte de la realidad, ¿no? Y esto es un aspecto. Y otro aspecto que quería destacar, que yo creo que es importante en este momento y que lo teníamos que tener en cuenta, es que la famosa Ley de Reducción de la Inflación en Estados Unidos, que se aprobó en julio y que significa nada menos que 350.000 millones de ayudas para la greenificación, para hacer verde, ¿no? La economía y la industria estadounidense realmente está suponiendo un gran riesgo también para el propio dinamismo de las empresas en Europa. Y Europa se está pensando cómo se puede responder a esto. Y yo creo que estamos en ese sentido en un momento muy delicado y muy importante, que no lo veo reflejado en su diálogo, que es que nos podemos ir hacia claramente una pendiente hacia el proteccionismo, que
desde luego sería absolutamente contrario al espíritu de apertura y libre comercio que hemos tenido y que hemos mantenido hasta ahora todos los que estamos también por la democracia, ¿no? Entonces, yo creo que este tema, el tema de la IRA, de la Inflation Reduction Act, y cómo Europa va a responder a esto, es un tema, yo creo, importante y que en este momento se está cociendo, ¿no? Y yo creo que ahí espero realmente que Europa tome una posición de, oiga, si ustedes ponen encima de la mesa eso para ayudar a las empresas estadounidenses, quizá nosotros pondremos algo parecido en Europa, pero será temporal, será medido, será solo para unos sectores específicos y será sobre todo defensivo. Porque lo que no podemos hacer es ir hacia una época en la cual el proteccionismo empieza a primar otra vez. Eso será malo para todos y desde luego para los ciudadanos. Bueno, estos serán comentarios al hilo de lo que he escuchado hasta ahora. Gracias. Sí, le agradezco, Manuel. Y ya que está metido en ese jardín del Green Deal y qué va a salir de ahí y qué es lo que vamos a ver, se lo mezclo un poco todo también. Sacaban ustedes previsiones y, bueno, en general, el Banco Mundial, el FMI, están dando unas previsiones de crecimiento global bastante más escaso de lo que se esperaba, o quizás ya en línea con lo esperado cuando uno empieza a pensar en si va a haber recesión o es soft landing o qué es lo que vamos a ver en todo este año. Dieron también datos de rentas disponibles y en España no estamos particularmente bien tampoco, por cierto, con las familias, a pesar del crecimiento, a pesar de la EPA y a pesar de lo que se esté diciendo. Dentro de esta economía más débil, menciona usted esa AIRA, esa ley de la inflación, se está llevando empresas, algunas... incluso Volkswagen ha amenazado con trasladar allí alguna fábrica. Hemos visto a Hyundai, que no es una empresa europea, pero Hyundai o Kia están abriendo allí fábricas de más de 5.000 millones precisamente para beneficiarse de esa ley. ¿Hasta qué punto, dice, lo de Europa va a ser temporal? ¿Cómo vamos a reaccionar para intentar reactivar la economía en todos los sectores? Y sobre todo, que la parte de abajo de toda esta pirámide no se vea especialmente afectada económicamente, como comentan ustedes en esas rentas disponibles. Bueno, yo realmente pienso que lo primero y ante todo siempre es el diálogo, ¿no? Y creo que en este momento el diálogo entre Estados Unidos y Europa es absolutamente necesario en torno a esa ley, ¿no? Para llegar a acuerdos y acuerdos tasados, incluso tasar el desacuerdo. Pero lo que no podemos hacer es tú pones esto encima de la mesa, yo te doy el órdago y tú me das el órdago a mí, porque eso es una pendiente que no nos va a beneficiar. Entonces, creo que estamos en ese momento y todo dependerá de la voluntad política. Yo confío mucho en Europa. Yo realmente soy muy europeísta y pienso que Europa es la única potencia a nivel mundial, y perdonen que lo ponga entre comillas, ¿no?, que realmente considera que la conformación de bloques no es algo positivo para la situación, ¿no? Por eso la posición que yo creo que tenemos que tener con India, por ejemplo, ¿no?, con Indonesia, no es realmente pensar en imponer sanciones, todo lo contrario. Yo lo que veo en la OCDE es que les tratamos con gran respeto y queremos atraerlos hacia nuestro campo, ¿no? Entonces, ese es el juego realmente geoestratégico que en este momento está planteándose. Con respecto a lo segundo que decía, con respecto a mire, ha habido una tendencia a largo plazo desde principios del siglo, o sea que es a largo plazo, por lo cual las rentas, particularmente de las clases medias y de las clases trabajadoras, en los países desarrollados se han estancado, ¿no? Y eso realmente lo teníamos muy claro, por ejemplo, en el año 17 en España, cuando se inició una nueva política de rentas, ¿no? En fin, a partir del ingreso mínimo vital, a partir de las subidas del salario mínimo interprofesional, a partir incluso también de los pactos entre sindicatos y patronal con respecto a los salarios. Y la verdad es que yo creo que las cosas se han ido resolviendo, pero luego hemos tenido dos accidentes importantes de recorrido, que son la pandemia por una parte y por otra parte esta crisis derivada de la invasión de Ucrania, que se ha transformado en inflación, ¿no? Y que son realmente dos serios golpes con los cuales hemos tenido que contar. Yo en este momento pienso que los problemas desde el punto de vista de renta en España permanecen y en Europa permanecen. Creo que, por lo tanto, hablar de mejorar los temas de igualdad de renta y también de riqueza siguen siendo temas que están vigentes y que están encima de la mesa. Por poner un ejemplo, ¿no?, las rentas o los resultados empresariales desde el año 19 ahora han crecido en España un 60%, la masa salarial ha crecido un 4%.
Bueno, ¿Está hablando de equilibrar o de poner impuestos como, por ejemplo, el de la banca? No. Yo creo que se trata de ser conscientes. No. Mire, yo realmente con respecto a la inflación soy relativamente optimista. Creo que la inflación se ha debido, no es una cosa que haya caído del cielo como una maldición, se ha debido a dos factores muy precisos. Por una parte, la crisis energética, porque la energía ha sido utilizada como guerra por parte de Rusia. Y en segundo lugar, los desajustes y los desacoples desde el punto de vista de las ofertas de las cadenas de valor mundiales debido a el parón de la pandemia, ¿no? Si son causas precisas, esas causas, en la medida que desaparezcan las causas, también desaparecerá la inflación. Y estamos viendo en este momento una previsión relativamente optimista con respecto a la inflación en general, ¿no? Y desde España, pues más todavía, ¿no? Pero en una situación como la que tenemos todavía y que hay que resolver, yo creo que realmente ir hacia una espiral de inflación, salarios, no sería bueno. Y creo que aquí todo el mundo está siendo muy sensato y está haciendo las cosas como se deben hacer. Pero qué duda cabe que hay algunos que están, en cierto modo, soportando un coste mayor que otros, ¿no? Por eso cosas como la subida del salario mínimo interprofesional o que el ingreso mínimo vital llega a mucha más gente o que haya bonos de todo tipo para proteger a los más desfavorecidos, es bueno, pero no solo en España, es que es lo que se está haciendo realmente, y yo lo veo así desde la OCDE, en prácticamente todos los países. Le pregunta Manuel, don Miguel Ángel Temprano. Embajador, dado a que no podemos discutir de economía española porque tenemos opiniones completamente diferentes entre lo que usted y digo yo, le voy a hacer, pero le voy a hacer una pregunta sobre su puesto en la OCDE. Está muy claro, después de lo que hemos visto de los americanos, que los americanos son gente que llega un momento que te dicen, oye, mira, o estás conmigo o no lo estás. Si a Europa le toca que los americanos nos digan esto, y nos lo van a decir antes o después, desde la OCDE se dice que nos posicionemos al lado de China, que no aceptemos lo de los americanos o que sigamos como hasta ahora, que no somos nada más que un batiburrillo de 29 países en Europa. Bueno, yo es que creo que Europa tiene dos vertientes claras. Una es su autonomía estratégica y la segunda, una vertiente atlantista a la cual no se debe renunciar y no se puede renunciar. Vamos, yo personalmente tengo al embajador de Estados Unidos a 2 puestos en el Consejo cerca de mí y nos entendemos perfectamente. Y podemos hablar y debemos hablar sobre cuestiones como la que le he planteado, ¿no? Como la cuestión del Inflation Reduction Act. Vamos a ver cómo podemos evitar una escalada proteccionista dentro del propio bloque occidental, dentro de los países democráticos. Vamos a ver cómo podemos evitar eso porque sería muy deseable. Y eso se puede hablar y se debe hablar, pero yo creo que realmente ahí no aprecio ninguna tensión. Pienso que somos países, como se diría en inglés, like-minded, que pensamos lo mismo, pero al mismo tiempo plurales. Y yo creo que las dos cosas, tanto que pensamos lo mismo y somos muy parecidos, pero al mismo tiempo que somos plurales, es algo que se puede y se debe respetar y de hecho se está respetando. En este sentido, yo no sé cuál será el resultado final del diálogo, etcétera, etcétera, pero tiendo a ser optimista y tiendo a pensar que realmente nos podemos entender, que todavía no se puede decir que este mundo es un mundo fragmentado como algunos están diciendo, porque lo importante es luchar para que no sea así. Dentro de ese entendimiento, pregunta breve y le dejo marchar, don Manuel. El Banco Central Europeo ha mencionado usted causas por las que baja la inflación y no aparece el Banco Central Europeo, que está subiendo tipos de forma importante sin importar si esto, bueno, pues se carga más o menos partes de la economía. Si desaparecen esas partes de la inflación o esas partes que están provocando la inflación, embajador, lo que vamos a ver entonces es una economía con unos tipos muy altos y que, sin embargo, recibe un castigo injusto. Bueno, esto vamos a verlo. Yo no quisiera ser agorero. Si la inflación es un fenómeno temporal y aunque, como dice De Guindos, todavía no estamos cubriendo objetivos, está bajando, ¿no? Yo creo espero que, digamos, la política monetaria se dulcifique y que al mismo tiempo sea compatible con lo que ya está haciendo. Hemos indicado todo el riesgo, que hemos hecho, digamos, una política de crédito y de apoyo en toda Europa a las pymes, a los autónomos,
a los trabajadores y a los más desfavorecidos importante. Y eso es algo que ya se ha logrado en Europa y que creo que no se va a menoscabar porque el Banco Central haya subido desde un punto de vista preventivo unos puntos en un momento, porque creo que eso va a ser temporal. Pero eso es mi opinión. Vamos a ver entonces cuándo nos baja y qué dicen. Manuel Escudero, embajador, presidente de ese Centro de Desarrollo de la OCDE, gracias por este rato, por atendernos y muy buena noche. Un placer. Tenemos al otro lado a Pedro Mourinho todavía y también a Antonio Alonso, que creo que se acaba de conectar, que está por ahí, Antonio Alonso Marcos, que es profesor adjunto de Historia del Pensamiento de la Universidad CEU San Pablo. Efectivamente, ahí le tenemos, que sé que había tenido hoy un poquito más de jaleo para venir. Bueno, bienvenido, Antonio. Aprovecho para recuperar toda esta parte de la gira de Zelensky, del Banco Central, mezclándolo todo, permítanme, hay una sensación de que Europa una vez más no es capaz de ir unida. Y no lo digo yo, lo ha venido a decir la señora Meloni, que ha cargado con bastante dureza contra Emmanuel Macron por esto de invitarle a cenar antes de ir a la cumbre en lugar de hacer las cosas en la cumbre. O sea, hay como una sensación de malestar, de cierto protagonismo por parte de Francia. ¿Vuelve a pasar que Europa va cada país a su bola? Pues bastante. Hay una fragmentación muy marcada, un poco en ese aspecto, por eso igual que hablábamos antes, no hay esa relación bilateral de Estados Unidos y de Europa, porque Europa sí que visualiza desde luego esa fragmentación política y que cada país, lo hemos notado incluso con la crisis del COVID, ha ido al sálvese quien pueda y a salvar un poco la situación de su país. Ahora sí que estamos también en una lucha por ese liderazgo europeo. Claramente están los alemanes, pero Macron también, por la tradicional relación que siempre ha tenido con el mundo ruso, está aprovechando ese liderazgo para ser una especie de intermediario de ese mundo occidental y también de Rusia, y desde luego reforzar un poco también ese protagonismo que habitualmente siempre ha tenido Francia y Alemania, pero que con el liderazgo de Angela Merkel, desde luego casi los franceses no pintaban nada. Ahora es una gran oportunidad para un político veterano ante la bisoñez un poco del alemán, pero claro, una Giorgia Meloni que tiene unas posiciones también distintas de un país no le caía muy bien Macron, fuerte, ya de antes. Y también tienes que un país fundador de la Unión Europea como Italia, con un peso, desde luego, y con una visión más cercana, desde luego, a polacos y a húngaros. Aquí ya estaríamos ya planteando problemas internos de Europa también con sus diferentes rivalidades, y una Giorgia Meloni que tiene un arropamiento, desde luego, de países centroeuropeos a su posición frente al eje franco-alemán, ¿no? Voy con Antonio, que se acaba de conectar. Bueno, pero Miguel Ángel. antes de una fragmentación política, lo que tenemos es una fragmentación económica que te lleva a que los políticos de cada país no estén dispuestos a aguantar lo que los otros quieren. Claro, pero Antonio, por ir con usted, que le teníamos también por ahí, no lo sabía. Macron va por Francia. Mencionaba José Luis a Merkel. La sensación era que Merkel, aunque fuera por Alemania, remaba para todo el mundo. No da la misma sensación el señor Macron. No, efectivamente. Y además, como decían mis compañeros, efectivamente, la Unión Europea yo creo que aparece como más desunida. En los años 90 sí que parecía que se daba por supuesto que Alemania y Francia eran quienes tenían que tirar del carro. Bueno, después de la visita a Rishi Sunak, digamos, lo lógico sería, pues bueno, ya que el Reino Unido se ha ido de la Unión Europea, pues ir directamente a Bruselas. Y sin embargo, ha pasado antes por caja, no por caja en el sentido de cobrar dinero, ni mucho menos, aunque también un poco, claro, recaudar fondos, por Francia y por Alemania. A estos no los tiene que convencer de involucrarse más en la guerra. A Francia no, pero a Alemania sí. Y él es consciente, a lo mejor yo puedo opinar otra cosa, pero Zelensky lo que opina es que obviamente son Francia y Alemania quienes tiran del carro, quienes van a ir tirando de los demás países europeos, y que ya no es una Europa de los 27, sino que es una Europa de los 2 más otros 25 que vienen detrás y que harán seguidismo de esa política. No son los caniches, ¿no?, los que dicen los bálticos o Polonia, quienes están azuzando más esta cuestión de Rusia, que también, por supuesto, sino que son otros estados, otros actores que son de fuera de la Unión Europea. Son Estados Unidos y el Reino Unido quienes más están empujando a Bruselas a actuar en esa dirección. Yo no sé, por una de las preguntas que hacías antes, ¿no?, de si veremos
a pilotos españoles, Bueno, europeos, de los la Unión aliados Europea, en general, sí. pilotando cazas en el suelo, bueno, no solo en el espacio aéreo ucraniano, pues es que yo diría, ojalá que no, pero es que la tendencia, la dinámica es esa. Y no es que lo diga yo, es que lo dice el secretario general de la ONU, Guterres. Dice, nos estamos dirigiendo hacia una tercera guerra mundial, pero no como zombies somnolientos, así como medio sonámbulos y tal, sino con los ojos bien abiertos. Y es que parece que la tendencia es esa y que el deseo es ese, ¿no? Se nos recordaba últimamente como ese rumor, pero nadie lo ha desmentido, por supuesto, de que hacia marzo, abril del año pasado, digamos, el primer ministro israelí de entonces había logrado conciliar a las partes, tanto a Zelensky como a Vladimir Putin, y firmar y llegar a una especie de preacuerdo. Dice el propio primer ministro israelí, dice, pero Occidente, es decir, Estados Unidos y por supuesto Boris Johnson en ese momento, no quisieron y no le dejaron. Y ese es el problema, que vamos en esa dinámica, alimentando esa dinámica de ir hacia la guerra, y parece que los mensajes que se están lanzando desde nuestros líderes políticos, todo va orientado a acostumbrar a la opinión pública europea a que lo tenemos que aceptar y que va siendo así y que no hay más remedio meter a España en una guerra contra Rusia. Y en fin, yo se lo comentaba hoy a algunos alumnos, ¿no? de máster, de máster COPE de radio. Bueno, ¿y ustedes estarían dispuestos a dar su vida por España? Y dice uno, hombre, yo por mi familia y por España, pues a lo mejor sí. Digo, pero usted iría a Ucrania a pegarse por los ucranianos para defender España. Dice, no, hombre, eso ya no, eso ya. Ya, Y esa era eso. la respuesta general. Esto es como el chiste, todos somos iguales, pero unos más que otros, ¿no? Depende de cuándo toque y dónde toque. Pedro, por ir en esa línea que comentaba, bueno, y quien quiera, en esa línea que estaba comentando Antonio, de la primera salieron una serie de condiciones económicas, de la Primera Guerra Mundial. De la segunda salió una Unión Europea, más mal que menos, ya, en cierto modo, mejor pergeñada. ¿Vamos a ver volver a Reino Unido cuando nos demos cuenta de que esto así, como decía en su momento Miguel Ángel, con 29 direcciones, no funciona? ¿Una reincorporación del Reino Unido a la Unión Europea? ¿Me preguntas? Visto que llevan 3 primeros ministros sin saber explicar qué es el Brexit y que la cosa está, navegando entre lo que no es capaz de hacer Europa en medio de estos dos bloques, ¿va a terminar todo esto confluyendo en que para que Europa tenga presencia va a haber que volver a unirse? Pues yo creo que los británicos, con el protagonismo que están teniendo en esta crisis de Ucrania, demuestran que lo que están es tejiendo una relación muy estrecha con el este de Europa, polacos, bálticos, con los aliados tradicionales de los anglosajones, de Estados Unidos, que son estos países, y además con la incorporación de Ucrania para tener una especie de contrapeso en Europa, no en la Unión Europea, sino en un contrapeso de algunos países que van a formar parte de la Unión Europea, más otros que por el momento no están, como Ucrania, y ellos mismos. Y eso está reduciendo el papel político, indudablemente, tanto de Francia como de Alemania. Estábamos hablando unos minutos atrás de cómo era esta situación que había molestado a Meloni sobre el liderazgo, pero el liderazgo de Francia y de Alemania en la Unión Europea era indiscutible, durante décadas ha sido indiscutible, pero era un liderazgo distinto, que nos daba una cierta autonomía. Hay que recordar, por ejemplo, la guerra de Irak, como la posición de Alemania con Schröder y Francia de Chirac fue completamente distinta a los intereses norteamericanos, porque entendían que los intereses estratégicos de la Unión Europea en aquel momento, de Europa, no confluían para nada con lo que eran la guerra o las intenciones o los intereses de Estados Unidos en el Oriente Medio, en concreto en Irak. Ahora la posición tanto de Francia como de Alemania es totalmente sometida a los intereses norteamericanos. Aparte que ya teníamos una posición muy débil, y finalizo con esto, una posición muy débil en materia de defensa,
tenemos el paraguas de seguridad, que es la OTAN, que está controlada por Estados Unidos. Ahora tenemos una dependencia energética clarísima de Estados Unidos. Ahí está la voladura del Nord Stream para subrayar esto. Vamos a ser los europeos los que nos vamos a enfrentar a la ley de reducción de la inflación y a la deslocalización industrial que se va a producir con Estados Unidos. Yo no soy tan optimista como el embajador Escudero. Pedro, Antonio, José Luis y Miguel Ángel, una última con respecto justo a lo que comenta Pedro, pero para todos, que me gustaría saber su opinión. Habla del gasoducto, de ese Nord Stream. ¿Quién voló el Nord Stream? No lo sé. Los rusos, clarísimamente, fueron los rusos. Vamos, esa es mi convicción más profunda, porque, total... A pesar de lo que se viene diciendo a pesar de lo que se viene diciendo del señor Hersh, el premio Pulitzer, con estas investigaciones que salían antes de ayer... Era broma. Es decir, yo creo que está clarísimo que Rusia no ha sido. Es decir, recibía una buena cantidad de dinero por parte de Alemania a través del Nord Stream. Lo que pasa es que la gente se ha olvidado, pero había una cosa que se llamaba una turbina que no se podía arreglar porque había sanciones. Toda esa situación hacía que Rusia tuviera en sus manos el tiempo, es decir, que gestionara los tiempos Rusia, es decir, bueno, si ustedes quieren que yo les repare o que yo instale la turbina, me la tienen ustedes que reparar, me la tienen que enviar, se tienen que saltar ustedes las sanciones por los aires y tal. Es decir, tenía Rusia, digamos, la llave de paso en sus manos y de repente Rusia, como es tonta, se pega un tiro en el pie y dice, me quedo sin dinero y sin llave. Hombre, por favor, ¿vale? Por favor. Entonces, la cuestión es que no es Estados Unidos, creo yo, aunque el premio Pulitzer haya dicho que ha sido Estados Unidos, yo creo que la información que manejan los rusos es que quien está detrás de esto, en el fondo, son los británicos, porque eso, al parecer, es lo que le cuesta el puesto a Liz Truss, ¿no? Que le hackean el teléfono y dice, está hecho. Y cuando dice está hecho, no se refiere al pollo en el horno, sino que se refiere a la voladura del Nord Stream, ¿no? Pero ¿a quién se lo dice? Ese es el tema. Y a quién se lo dice, a quién obedece, pero ¿quién lo hace? En principio son los británicos. Digo, esa es la sospecha que han dejado, han filtrado a través de discursos públicos, o sea que no es algo escondido, los rusos, ¿no? Es decir, que están convencidos de que ha sido el Reino Unido quien está detrás de esa voladura, que, ojo, si no fuera por la guerra de Ucrania, eso sería un escándalo mayúsculo, porque eso es un casus belli. Es decir, no me has lanzado un misil sobre San Petersburgo, pero me has destrozado una infraestructura crítica que atenta contra mi fuente de ingresos, contra mis fuentes de ingresos. Luego, en fin. Sí. Ahí lo dejo. No, y bien dejado, Antonio. No, yo los americanos no me puedo creer que sean, porque si se descubriese realmente que son los americanos, a los europeos en su conjunto nos sentaría muy mal. Los rusos, efectivamente, sería tirarse un tiro en el pie cuando tengo la llave yo. Ha sido un tercero. ¿Pueden ser los británicos? Pueden ser. Pero miren, no nos olvidemos de una cosa. Estamos en un país en un mundo de mentirosos. A los chinos no se les escapó el bicho que se ha cargado a medio planeta. Y se ha visto por todas partes. Y al final dice que vienen de salmones de Argentina. Con lo cual, esto es un planeta donde a lo único que aprendemos realmente es a mentir. Entonces, no lo sé, pero tiene mucho más pinta que hayan sido los británicos a que luego los americanos, cosa que yo descarto por lógica. Luis. Hombre, Radoslav Sikorski, antiguo ministro de Defensa, dio las gracias a Estados Unidos, pero tenemos que tener en cuenta que antes que ser nacional polaco tenía la nacionalidad británica, por lo tanto supo ser muy leal a su antigua patria en ese aspecto, dando un buen capotazo para desorientar esa culpabilidad, ¿no? Pedro. Yo creo que, yo ya antes lo mencioné, pero yo creo que indudablemente si hacemos un análisis fuera del artículo del periodista y del premio Pulitzer, un análisis estratégico de quién gana y quién pierde en esta ecuación, indudablemente apunta al ámbito anglosajón.
No sé si en la práctica el trabajo lo han hecho los servicios especiales de británicos, o bien, como apuntan en el artículo, pues un batallón de buzos de la Marina norteamericana con la ayuda de los noruegos. Pero indudablemente por ahí van los tiros, o por un lado o por el otro. Y subrayando también que a mí, claro, que me parece escandaloso el impacto que pueda tener en relación a los rusos, pero es más escandaloso en relación en la perspectiva europea. Es decir, si finalmente esto se demuestra que o británicos o norteamericanos han sido los que han volado el Nord Stream, una infraestructura crítica de la Unión Europea, ojo, no solo de Rusia, de la Unión Europea, es un escándalo mayúsculo y demuestra todavía más que América no tiene amigos, simplemente tiene intereses. Y nosotros, en tanto en cuanto formamos parte de esos intereses, somos amigos, pero en el momento que no formamos parte, pues somos, no digo enemigos, pero en todo caso adversarios. Pedro Mourinho, José Luis Orella, Miguel Ángel Temprano, Antonio Alonso, está hecho. Nos vemos la semana que viene. Gracias a todos. Les dejamos ahora, en medio minuto, con Javier del Valle. Y bueno, ya saben, todos los devenires económicos del día y algunas curiosidades que han de saber si están ahora mismo operando en bolsa con él y con Gabriel Montalto. Enseguida volvemos.